Bueno, yo les decía cuando presentaba el programa que hay un tema que particularmente nos parece de un gran interés político, pero no solo político, ahí está en juego también la representatividad de la propia sociedad en los ámbitos legislativos, particularmente en lo que es el Congreso de la Nación. A partir de lo que fue esto que falló la Cámara Electoral Nacional, y dice a las provincias le está faltando le están faltando representantes, particularmente en la Cámara de Diputados. Y plantea el tema de que, por ejemplo, para Salta, como le decía, según esto, Salta de los 7 diputados nacionales que tiene, debería tener 11. Y se da el caso de la provincia de Buenos Aires, que del gran número de legisladores que tiene ahora, también se incrementaría, es obvio, y llegaría casi a 100. Esto está planteado así, ya la dirigencia política se empieza a explayar sobre esto, empieza a dar su lectura, pero el doctor Abel Cornejo, que como ustedes saben es juez de la Corte de Justicia de Salta, elaboró un documento que me lo envió muy gentilmente, por supuesto, como siempre, el doctor Cornejo, y nosotros lo publicamos en nuestro portal, en danielsanmoral.com, y la verdad es que me pareció muy, pero muy interesante el planteo que hace el doctor Abel Cornejo sobre este tema. Por eso, como les decía, nosotros hoy lo hemos invitado telefónicamente para que podamos ampliar esto y para que le podamos preguntar un poco más sobre esta cuestión. Me dice la producción que ya está en línea el doctor Abel Cornejo, así que lo voy a saludar, le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer, como siempre, la deferencia particular que tiene para con nosotros. ¿Qué tal, doctor Abel Cornejo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Abel. El gusto de saludarte, Daniel. Estoy un poco entrecortado, espero que mejoremos la calidad de la comunicación. A ver, ahí está mejor. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Sí, me dice Roberto que ya está un poquito mejor. Bueno, gracias, Abel, como siempre, por tu tiempo, la gentileza de siempre con nosotros. Así que bueno, doctor Cornejo, qué interesante la irrupción de Malthus en la justicia. Malthus es el clérigo inglés Thomas Malthus. Y a partir de ahí desarrollas este trabajo tuyo, este dossier, y la verdad que me pareció realmente muy interesante. ¿Por qué no nos contás qué es lo cómo analizás esto a partir de que se conoció esta idea de incrementar la representación de las provincias en la Cámara de Diputados? ¿Cuál fue tu primer análisis, doctor Cornejo? A mí me llamó mucho la atención que a días de conmemorarse el nuevo aniversario de la independencia argentina, con todas las necesidades que tienen el noroeste y el nordeste argentino, aparezca un fallo judicial haciendo una interpretación ambigua sobre la ley por la cual se llamaron las elecciones de 1983 para normalizar el Estado de Derecho, y que se haga un incremento, según la interpretación de ese fallo, de diputados nacionales en algunas provincias que tienen una enorme representación, en desmedro de la gran mayoría que no han sido, que no han seguido ese aumento vegetativo. Y un poco la teoría que sostuvo Malthus, ¿no? Parece que la teoría de Malthus, bueno, termina en cualquier cosa. Y por otra parte, hay que hacer un análisis muy concreto de lo que dice ese fallo sobre la interpretación de esa ley en cuanto a la actualización del número de diputados nacionales, porque esa ley que se sanciona en 1983 se hace con la Constitución de 1853 que preveía el colegio electoral. El colegio electoral era un organismo que había sido ideado, entre otros, por Juan Bautista Alberdi, que dicho sea de paso era tucumano y tenía un sentido federal muy profundo. Entonces Alberdi, ¿qué imaginaba con el colegio electoral? Poder compensar
precisamente las asimetrías y las desigualdades. Si de haberse mantenido el colegio electoral, hoy Salta tendría una enorme cantidad de electores y sería una provincia casi decisiva para elegir el presidente y vicepresidente de la nación. En la reforma de 1994 eso no se tuvo en cuenta. Se elige en forma directa a las primeras autoridades del país, al presidente y al vice, se elige en forma directa a los senadores nacionales, con lo cual también se perdió un gran poder de negociación de las legislaturas provinciales. Recordemos, Daniel, que antes tenían que ser electos por las legislaturas provinciales. Por la Asamblea Legislativa. Había otra posibilidad de diálogo también. Claro. Entonces, a raíz de esto, aparece un fallo donde se hace una interpretación de acuerdo al número o al aumento de habitantes que tuviera la provincia de 1983 para acá, de la que Salta tuvo un gran aumento de la población, pero obviamos que eso regía con colegio electoral, sin voto directo a presidente, vice y senadores nacionales, y entonces de vuelta nos encontramos, por darte un ejemplo, con provincias como La Rioja o Tierra del Fuego, Santa Cruz, por ejemplo, que prácticamente van a quedar sin representantes. Qué increíble. Claro, exactamente. Ahora, ¿cuál pensás vos, a ver, qué es el análisis que hace para llevar adelante o proponer esta reforma hacia todas luces? Es como vos decís, se profundice esta enorme brecha que hoy tenemos entre lo que es la representación de la provincia de Buenos Aires, que actualmente tiene 70 diputados, pasaría a tener 97, y como vos bien decís, hay provincias que directamente perderían la representación. Ahora, ¿qué no se tiene en cuenta esto que, perdón, digo yo, sentido práctico o sentido común, nada más? Se han hecho dos lecturas del fallo, ¿no? No sé cuál es peor que la otra, de acuerdo a lo que puedo decir. Hay una que parece ser que las provincias que aumentaron la población como Salta, según los cálculos míos, lo que hicieron varios medios nacionales, Salta le aumentaría un diputado nacional. Es decir, de 7 pasaríamos a tener 8. Se habla de 4. Exacto, algunos dicen 4. De cualquier manera, todos somos argentinos y hay un principio de solidaridad. Sí. Por ejemplo, una provincia que ha venido teniendo un desarrollo importante como Santiago del Estero, perdería un diputado nacional. Tucumán mantendría la misma cantidad que tiene. Jujuy perdería, Formosa perdería, Chaco tendría la misma cantidad y Catamarca perdería. Si vos haces un análisis global de la región, todo el noroeste y el nordeste argentino, salvo Salta, queda con la misma representación o tiene menos legisladores nacionales, lo cual te imaginas lo que significa el impacto que eso tiene en las economías regionales y en la importancia del desarrollo, que hay que decirlo con todas las letras, que pasa lo siguiente: independientemente de quién sea el gobierno de turno, a quién se va a destinar más recursos, a quién más electores vos tengas, a quién más diputados vos elijas. Claro, porque de lo contrario estaríamos en un país mucho más normal y mucho más desarrollado, ¿no es cierto? El principio de la solidaridad parece que se perdió. Entonces, el análisis pasa no por quién tiene más habitantes, sino cuáles son las zonas del país que tienen que tener un mayor desarrollo. Y seguimos, junto con eso, sin que se dicte una ley de coparticipación federal que de 1994 a la fecha, a pesar de que la Constitución Nacional obliga al Congreso de la Nación a que se dicte esa ley de coparticipación, si vos tomás el análisis de reversión que hay de la coparticipación de 1983 para acá, es fenomenal. ¿Cuánto recibían todas las provincias del interior respecto del reparto que hacía el Estado Nacional y cómo se revirtió esa situación? Con lo cual, las autonomías provinciales y el poder de los gobernadores provinciales y el poder de los legisladores nacionales queda sujeto a la voluntad siempre central de quien va a distribuir los recursos. Claro, que lo hace de manera absolutamente discrecional, y vemos el permanente peregrinar de los intendentes, de los gobernadores, que tienen que quedar bien con el mandamás de turno allá, hacerle sonrisa para que, bueno, le den algo. Lo que pasa también, Daniel, la historia sirve, no como mera anécdota o para
para quien pretenda tener una cultura algo mejor que el resto, ¿no es cierto? La historia, la lección principal que significa es tomar por qué sucedieron determinadas cosas. Fíjate que si vos tomás el año 1880, hubo dos grandes argentinos, uno Leandro N. Alem, ¿no? A nivel nacional, uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical, y en Salta era un joven que después llegó a ser gobernador de Salta, que era su principal discípulo, que era el doctor Joaquín Castellanos. Tanto Alem como Castellanos, uno en el Senado de la Nación y otro en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando se discute la cuestión capital, que fue la última de las guerras civiles argentinas, propiciaban que la capital federal de la Argentina fuese la ciudad de Rosario de Santa Fe. Entre otros motivos, porque Rosario no había sido fundada, era una ciudad que se había ido agrandando en base a su pujanza comercial hacia un puerto de aguas interiores sobre el río Paraná, pero que de alguna manera equilibraba la hegemonía que ya tenía en ese momento la ciudad de Buenos Aires, y tanto es así que eso motiva la creación de la ciudad de La Plata, cerca de Buenos Aires, pero sigue esa suerte de megalópolis que describía Alem en sus discursos, que es esa gran ciudad que después, en mediados de los 50 del siglo XX, cuando se creyó que iba a haber un gran proceso industrializador en el conurbano bonaerense y que iban a haber políticas de desarrollo industrial al respecto, hubo una segunda gran migración desde las ciudades del interior hacia el conurbano y desde el campo hacia la ciudad, con lo cual la Argentina quedó totalmente desconfigurada en su base del desarrollo, como la pensó, por ejemplo, alguien como Alberdi. Entonces el otro día me preguntaban en otro medio si nosotros pensábamos que éramos un país independiente. Yo siempre digo lo siguiente: la Argentina fue el granero del mundo, fue el quinto país del mundo en vía férrea, fue un país líder en materia de petroquímica y siderurgia cuando estuvieron, por ejemplo, el general Mosconi, el general Sabio, pero todos esas personas tuvieron una visión de desarrollo nacional, de proyecto nacional de país. Así se construyó el ferrocarril Guaytiquina, por ejemplo, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Prácticamente estaba deshabitada la Puna, pero Guaytiquina era una cuestión estratégica en su momento, y tanto es así que hoy forma parte hasta del corredor biosémico. El ferrocarril Guaytiquina pensado hace casi 100 años, ¿no? Entonces, esta cuestión de la representación malthusiana de los legisladores, lo que hace es concentrar en un determinado polo, que es la región central del país, en desmedro de la mayoría de las provincias argentinas, de las economías regionales y de las provincias que van sistemáticamente siendo más postergadas por falta de federalismo. Nunca se van a revertir los estados de exclusión o los estados de pobreza sin inversión y sin desarrollo, donde el Estado tenga que intervenir cuando no puede haber inversión privada, que es un poco lo que nos pasa a nosotros. Entonces, cuando ya hablamos de los representantes del pueblo de la nación, que son los que tienen que ir a defender los intereses de la provincia ante el Congreso de la Nación, es irrenunciable la obligación de cualquier ciudadano al interior de defender a ultranza que nosotros no solamente tengamos más legisladores, sino que las otras provincias que están en una situación igual o peor que nosotros tengan más, no tengan menos. Claro, bueno, el ejemplo que pones a ver respecto de lo que significa no solo para Salta, sino para la región, para todo lo que es el noroeste, bueno, ya hemos hablado varias veces del tema de las economías regionales y demás. Esta es una muestra cabal de un claro retroceso que, si se llega a aplicar, ¿cuántos años más de postergación vamos a tener en base a esa falta de representación legislativa, que es donde hay que ir a pelear estas cosas? Ahí te perdí en me perdió el último. No, ahí está. Ahí está, bien. No, decía que si se llega a plasmar esto, imagínate vos cuántos años más vamos a quedar postergados como región, ¿no es cierto?, de estas reivindicaciones que vos hablabas recién. ¿Cuánto más vamos a tener que esperar si es que esto finalmente se concreta?
deberán pasar, andá a saber cuántos años para que realmente tengamos la posibilidad que mayor cantidad de legisladores vayan a pelear por esto que lo planteas tan claramente. ¿Se perdió? ¿Tenemos problemas? Lamentablemente parece que tenemos problemas. Ahí vamos a ver si lo podemos recuperar a la comunicación. Le cuento a la audiencia que estamos charlando con el doctor Abel Cornejo. El doctor Abel Cornejo es, como ustedes saben, juez de la Corte de Justicia de Salta, y con él estamos hablando sobre este fallo de la Cámara Electoral, en la que dice, vamos a cambiar de teléfono. Perfecto, bien. Bueno, vamos a esperar porque vale la pena escuchar atentamente lo que dice el doctor Abel Cornejo sobre esto. Estamos hablando sobre este fallo de la Cámara Electoral, en la cual dice que hay que modificar la cantidad de representantes de las provincias, pero esto, como bien lo plantea el doctor Abel Cornejo, sería en desmedro de provincias y regiones como la nuestra, que otra vez, ¿no es cierto?, quedaríamos absolutamente atrás respecto de, por ejemplo, una representación como la provincia de Buenos Aires. Ahí lo recuperamos a la comunicación, Abel, ahí, a ver si podemos continuar ahí. Te decía que... A ver si no nos cortan hasta la comunicación. Sí, ya sería el colmo. No, decía que si se llega a plasmar esto, significa un gran retroceso para nosotros como región, digo, como economía regional, porque vaya a saber cuánto tiempo tendrá que pasar, para que finalmente se reconozca y tengamos la representación legislativa que necesitamos, justamente para ir a la Cámara a pelear por estas cuestiones que son elementales, básicas y absolutamente postergadas para nosotros. ¿Qué pasa? Estamos, tiene razón el doctor Abel. Tiene poca señal. A ver, bueno. Veamos si podemos mejorar la comunicación. Como decimos, estamos hablando con el doctor Abel Cornejo sobre este fallo de la Cámara Electoral. Qué pena, porque estamos justamente entrando en lo más importante de esto, ¿no? Que significa no solamente cambiar el número de legisladores, sino qué es lo que tienen que hacer esos legisladores. Sí, a ver, ¿estamos mejor ahí? A ver, ahora sí. Vamos a ver. La tercera es la vencida. No, decía que qué terrible para la región, ¿no? Para nosotros, porque perdemos la posibilidad de tener la representación que nos hace falta para ir a defender esta postergación de años. No hay caso. No sé qué pasa. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Qué pena. Estamos hablando con el doctor Abel Cornejo de este tema tan importante, y lamentablemente, sí, no, se perdió. Se perdió la comunicación, qué pena. Bueno, vamos a ver de volver a hablar con el doctor Abel Cornejo de este tema, porque nos parece sustancial mañana. Mañana vamos a buscar. Lamentablemente, bueno, hay problemas, tenemos problemas con la comunicación. De todas maneras, creo que lo que nos dijo hasta ahora el doctor Abel Cornejo es muy clarito. Yo le decía cuando presentaba el programa que hoy íbamos a retomar una charla que se quedó trunca ayer por el tema de los teléfonos. Todos sabemos lo difícil que es hablar por teléfono acá en nuestro país, particularmente en Salta, que manteníamos con el doctor Abel Cornejo. Como ustedes saben, él es juez de la Corte de Justicia de Salta. Y el doctor Abel Cornejo hizo un análisis a través de una columna que la tituló La irrupción de Malthus en la justicia. Y tiene que ver con este tema de esta representatividad de la que yo le hablaba, de las provincias ante el Congreso, y que por la cual la Cámara Electoral Nacional dice en algunas provincias hay que incrementar el número de diputados nacionales, pero otras hay que sacarle algunos. La provincia de Buenos Aires, una vez más, se vería favorecida enormemente, llegaría casi a 100 diputados, y habría algunas provincias, como bien lo dice el doctor Cornejo, que llegarían a perder inclusive
legisladores. En algunas provincias del NOA, en el caso de Salta dice se podría incrementar un 1, un 4, pero la desigualdad, esta asimetría que existe entre lo que es el puerto, por así decirlo, o los grandes centros urbanos, y el resto del país, las economías regionales sobre todo, se verían impedidas. Nosotros queremos retomar hoy la charla con el doctor Abel Cornejo. Me dice la producción que ahora sí ya lo tenemos en línea, así que bueno, esperemos que hoy podamos, las líneas estén de nuestro lado y podamos culminar la charla con él. Doctor Abel Cornejo, qué gusto. ¿Cómo estás, Abel? El gusto, Dani. Esperemos ser un poco más optimistas que ayer con poder conversar realmente. Claro, ahora, ayer es que tengo amigos que ayer que escuchan siempre el programa y estaban muy entusiasmados con lo que era la charla que tenía con vos, Abel, y me dicen, bueno, escuchame, si un periodista y un juez de la corte no tienen chance de estar comunicados, ¿qué nos queda a nosotros? Me decía, ¿no? Como si fuera una cosa así. Si ustedes no pueden hablar entre ustedes, estamos fritos nosotros, nos decían. Así que bueno, esperemos que esto pueda ser como corresponde. Bueno, Abel, habíamos quedado, bueno, en el análisis que hacías respecto de esto, ¿no? De esto que a todas luces, de acuerdo a lo que decís en tu columna, lo que nos comentabas también ayer, profundizaría esta gran brecha o grieta, no sé la palabra grieta, entre lo que es los grandes centros, la provincia de Buenos Aires particularmente, y el resto del país. Ahora, esta es una decisión que la toma la Cámara Electoral Nacional, a ver, y ya debe aplicarse o es un tema que lo debe tratar el Congreso, los diputados, la actual Cámara de Diputados. Hoy parecería ser el análisis. Ayer incluso yo me quedé pensando después que hablé contigo, porque me parece un tema sumamente grave, un tema importante. Claro. En este momento una de las cosas que es que esta Cámara fue incompleta, que está tratando de distintas posturas sobre los temas que exige el Consejo de la Magistratura de la Nación sobre quien podría ocupar ese lugar, que es un lugar clave, ¿no? Claro. Y entonces, me volví a leer esta mañana al fallo, porque no dejé de sorprenderme. El juez federal con competencia electoral de Córdoba, el doctor Augusto Fierro, había rechazado categóricamente este amparo. ¿Cuál es el argumento central leyendo a dominar el fallo? Que es que no se respetó teóricamente la actualización por número de habitantes conforme hizo establecer la base electoral para elegir diputados que surgiría del censo que se realizó en octubre de 2010. Ahora, fíjate una cosa, Daniel, sobre este tema. Estamos hablando del censo del 2010 cuando falta un poquito más de un año para hacer otro nuevo censo, claro. El de 2020. O sea, estamos mucho más cerca del 2020 que del 2010, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con esta ley que invoca la Cámara, la 22.827? Y pues revolviendo un poco, siempre es bueno revolver los archivos. Esa ley, que es una ley de facto, se dicta durante el gobierno de Viñones, encima se invoca el artículo 5 del Estatuto para el proceso de reorganización nacional. Lo que es que importa es lo siguiente: esa ley se sancionó el 12 de julio de 1983. Es decir, 2 días antes que se cumpliese el mes de la derrota en Malvinas. Es la ley que llama elecciones al 30 de octubre de 1983. Es decir, la cual se nos va a normalizar la institucionalidad. Exacto, volvemos a la institucionalidad. Ahora, ayer me preguntaba la señora de Seriani, una querida amiga del programa, la señora Catalina Seriani, en realidad te preguntaba a vos, a ver, dice, ¿esto qué modifica? Se modifica en base a la cantidad de habitantes que va a tener cada distrito electoral, es decir, cada provincia
se modifique en base a eso. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para decir? Buenos Aires se va de 79 a 97, y Salta se va de 7 a 11 o a 8. Eso nos preguntaba la señora Seriani ayer. Y yo te la transmito a la pregunta, Abel, porque me parece que mucha gente está ante esa interrogante, ¿no? ¿Qué parámetros se tuvieron en cuenta para que la Cámara dictamine? La Cámara, los parámetros que tuvo en cuenta es la ley que yo te estoy diciendo. Sí. A mí me parece donde está la ambigüedad del fallo, lo que el fallo nos dice, en primer lugar hay que decir que es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación Argentina. Claro, es por favor, perdón, Abel, por favor, ¿podés repetir eso? Porque mucha gente, bueno, es una suerte, mucha gente escucha el programa, gracias a Dios, y me decían ayer, pero por eso te arranqué la pregunta, tu charla ahora con eso. Es competencia del Congreso. Yo decía, obvio, todo lo que está relacionado con eso, para mí tiene que ser competencia del Congreso, pero una cosa es que lo diga yo y otra es que lo digas vos. Por eso te pido que por favor lo repitas. Fíjate que hay que ver lo que dice el artículo 45 de la Constitución Nacional, ¿no? Bien. Y dice, cuando habla de la composición de la Cámara de Diputados, que son los representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Dice que el primer número que había dado la Constitución en 1853 era de 33.000 habitantes, fracción que no baja de 16.500. Y después de la realización de cada censo, el Congreso, lo dice la Constitución, lo digo yo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo civil mental, pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Desde 1983 en adelante se estimó que eso tiene que ver también con la composición total de la Cámara de Diputados, que hoy es de 257 diputados nacionales. De acuerdo, a tener 290 diputados nacionales en la Cámara de Diputados. Sí. Altera todos los factores de fuerza. Otra cosa que yo te decía ayer y que puse cuando se cortó, es que esa ley que es la que llama elecciones el 30 de octubre de 1983 y que no fue modificada por la fecha, recordemos también que se refería a la cantidad de electores a presidente y vicepresidente de la República. Entonces, ¿por qué es lo que se dice que a cada provincia se le da un mínimo de 5 a las provincias menos habitadas? El dinero está muy equiparado, los números de diputados que oscilan entre 5 y 9 según el número de habitantes de la provincia. Salvo Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, ¿no? Ahí cambia la composición. Pero Buenos Aires tiene 70 diputados y tenía 144 electores a lo que era el colegio electoral por la Convención Constituyente de 1994. El Pacto de Olivo. Exactamente, se derogó ahí el Congreso, el colegio electoral, era importantísimo, ¿no? En aquel momento una división, claro, equilibrada del federalismo. Salta, por ejemplo, que hubiese tenido 18 electores, estaba entre las provincias medias del número de electores, ¿no? Pero tampoco es cierto que la base electoral es de 5, porque la provincia del Tierra del Fuego, hoy provincia antes, que es el último territorio nacional argentino, elige 2 diputados nacionales, no 5, ¿no? 5 diputados nacionales hoy por hoy eligen Chubut, Formosa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Luis y Santa Cruz. Y de acuerdo a esta interpretación del fallo, esas provincias pueden tener una base menor en su representación. Y otras provincias acrecentarlas y otras provincias se mantendrían igual que lo que yo te comentaba ayer. Entonces, esto no puede ser más que una Cámara, fíjese cuántos números tiene la Cámara de Diputados de la Nación, porque estamos hablando, a mi modo de ver, el poder más importante que tiene el Estado es el poder legislativo, ¿no? El legislativo en una democracia es el Congreso de la Nación, es la casa de la democracia. Claro.
donde están representadas todas las expresiones políticas, donde está representado el pueblo de la nación argentina por una parte en la Cámara de Diputados y las provincias argentinas en el Senado de la Nación. Entonces se puede dar una paradoja que La Rioja tenga un solo diputado nacional y 3 senadores nacionales. Fíjate que el desequilibrio que provoca una cosa. Claro. Ahora, entonces, sí. Cuando uno lee este caso, Daniel, la única conclusión, a mí me duele desde la justicia, trabajo de los 19 años en la justicia, pero uno no puede callarse este tipo de cosas. Cuando aparece este tipo de fallos, uno no solamente se le prende las alarmas, sino desgraciadamente dice, este fallo salió por alguna razón. Porque la lógica jurídica te indica que había que fallar como lo hace el juez federal de primera instancia de Córdoba, que rechaza en amparo. Y dice, es facultad del Congreso de la Nación Argentina establecer el número de diputados y además el tema, si es que hay que actualizar la ley conforme a cada acceso, ¿no? Fíjate cuántas elecciones hubieron del 83 para acá, y es lo que yo decía ayer, la primera compensación que debemos hacer para evitar la sepultura del federalismo argentino es que hay una ley de coparticipación federal que no la hay. Ahora, ya si empezamos a meternos con la representación de las provincias, sobre todo las casos, las provincias más pobres, y empezamos a disminuir la representación electoral de algunas provincias, estamos complicados, ¿no? Exactamente. Ahora, si este es resorte del Congreso, dos cosas quiero reflexionar en base a esto que acabas de decir, doctor Cornejo. Si es facultad del Congreso, el Congreso con la actual composición que tiene, es muy probable que vote a favor de que se incremente este número, teniendo en cuenta justamente la gran mayoría de legisladores que tiene la provincia de Buenos Aires. Eso por un lado, digamos. Y por el otro lado, ¿no hay un poco de sentido común con esto que vos lo acabas de decir, Abel, y que tiene mucho, pero mucho de razonabilidad, sentido común, lo que vos quieras? Estamos mucho más cerca del 2020 que del 2010. ¿Por qué no esperar el censo del 2020 y recién ahí intentar alguna modificación? Y en el 2020, una de las modificaciones, fíjate que la Constitución Nacional autoriza dividir el país por regiones, ¿no? Entonces, sin que las provincias pierdan identidad política, identidad histórica, identidad cultural, algunos habría que ver si es que hay una representación por regiones. El otro día yo cité en otro medio, Agay estaba hablando de la época del primer gobierno del doctor Ricardo Durán, gran gobernador que tuvo Salta. El hornero. Pero en las elecciones nacionales de 1951, ¿no? Durante el primer gobierno del general Perón, las provincias habían sido divididas en distritos electorales. Por ejemplo, la provincia de Salta elegía en aquel entonces 3 diputados nacionales, ¿no? Había sido dividido en 3 distritos y cada uno de esos distritos compuesto por distintos departamentos para equilibrar de alguna manera la incidencia que tiene el número de electores de la elección de un diputado. Muchas veces se ha planteado que es injusto que haya, por ejemplo, cuando se hacen las elecciones provinciales, un diputado por la capital necesita entre 25 y 26 mil votos y un diputado por la zona necesita 400. Pero el problema que tiene eso es que es cierto que hay que buscar mecanismos de representación de acuerdo al número de habitantes, pero tampoco sin dejar sin representación a esos departamentos que están más aislados, más postergados y más lejos de los centros de poder. Por la provincia pasa exactamente lo mismo. Claro. Hay que equilibrar las dos cosas, porque si no, Daniel, toda la consecuencia, fíjate, inmediata de la abolición de lo que fue en su momento el colegio electoral, ¿no? A la vez se abolió el colegio electoral, ganando la sección tercera de lo que se llama la sección tercera en la provincia de Buenos Aires. Si vos ganás por una amplia diferencia y que, por ejemplo, donde está La Matanza, prácticamente ganaste la elección nacional. Sí. Perder en las principales ciudades del país
y si vos ganas en la tercera sección electoral con un amplio margen, son nada menos que presidente de la Nación Argentina. Exacto. Bueno, ahí está, perdón, ahí está esto que vos decías ayer de la importancia que tenía en su momento, lo que tenía el colegio electoral para tratar de equilibrar esto. Eso era sumamente importante. Claro. No solamente, no es importante de lo reclamativo, o de la cátedra, o de la academia, ninguna de estas cosas. Esta es la importancia que tiene para el ciudadano común, el que está oyendo en este momento, es que a menor representación y a menor federalismo es directamente proporcional a menores recursos, que ya lo tenemos poco. Entonces, sin ley de coparticipación federal y tomando como base electoral un censo en un país que tiene gran concentración de población en el centro del país, las provincias están condenadas a ser entidades periféricas y eso no puede ser. Entonces, a nadie le va a venir a interesar invertir en las provincias del norte, del nordeste, incluso en algunas provincias centrales también, como el caso, por ejemplo, de la provincia de San Luis, la provincia de San Juan, la misma provincia de La Rioja, una de las provincias fundadoras de la nación argentina, ¿no? Y una de las grandes defensoras del federalismo argentino a lo largo de los años. No hay que olvidarse ni del Chacho ni de Felipe Varela, como lee el manifiesto de los pueblos americanos de Felipe Varela 150 años más tarde, y entonces uno dice que lo han tratado de bárbaro, de que era un salteador, de que era invasor, todas las cosas que se dijeron de Varela, ¿no? Pero uno lee el manifiesto de los pueblos americanos y dice cuánta razón tenía Varela en aquel entonces, viendo en el futuro qué iba a pasar. En realidad lo que se oponía Felipe Varela es que vayamos a esa guerra tenebrosa como el siglo XIX, que prácticamente aniquiló a una nación hermana como fue el Paraguay. El Paraguay después de esa guerra nunca fue el mismo. En realidad el federalismo argentino, la razón de ser que tiene es el desarrollo integral y equilibrado y simétrico de las distintas regiones del país. Claro, el desarrollo y eso se consigue a través de los representantes ante las cámaras legislativas. Por supuesto que sí. Ahora, te cuento, a ver que la columna que me enviaste, que por supuesto te comenté ya que la publicamos días pasados, y de ahí yo me tomo tanto interés en este tema que me parece fundamental. Bueno, publicada en nuestro portal, en danielzamora.com. Ahora, te quiero comentar que tuvo mucha repercusión, mucha gente lo ha leído y lo ha comentado. La mayoría, te hago una síntesis, dice, por Dios, más diputados no, que sean menos no más. Digamos, podríamos sintetizar así la opinión de lo que yo llamo el ciudadano de a pie, en base a lo que fue tu columna. El ciudadano de a pie es el que nunca se equivoca, es el que no tiene la posibilidad de decidir, el que tiene que trabajar, el que tiene que pagar impuestos y el que tiene que soportar los distintos vaivenes y privaciones. El ciudadano de a pie está afligido hoy por el precio de la tarifa, está afligido por la inflación, está afligido por su seguridad, está afligido por la justicia. Entonces, cuando los votos también deben estar muy impresionados que una sola provincia argentina vaya a tener el tercio de la Cámara, del total de legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación. Porque eso no es una cuestión interior de Buenos Aires, ni tengo nada en contra de Buenos Aires, al contrario. Soy recibido en la Universidad de Buenos Aires, tengo montones de amigos porteños, con muchos disputos, porque tienen una visión muy cegada del interior del país. Y en realidad, lo que va a ver el ciudadano común es que todos sus amigos que podamos mejorar, mayor comunicaciones, mayor transporte, sobre todo que se pueda producir en el norte. Cada vez es más caro producir en el norte, porque estamos alejados de los principales centros de producción y no les interesa mejorar el transporte. Entonces, al hacer todo este tipo de cosas, ¿cómo no le va a importar que se aumenten los diputados y se va a decir en razón de qué? En razón del censo. Es increíble el tema. ¿Cómo sigue esto, a ver? Mira, yo lo que creo es que
normalmente coincidimos en nuestro análisis. Yo creo que las pasiones, los dos tenemos pasiones por lo argentino y pasión por lo nacional, ¿no? Así es. Esto yo creo que de la forma que sigue, esto me parece que cada vez más la gente está empezando a reclamar que se resuelvan problemas puntuales. Lo mejor que podría pasar con este fallo es que quede como una expresión de deseo de esa Cámara y si alguna vez el Congreso tiene que discutir esta representación, que se discutan por regiones del país. Vos imaginate la región noroeste, por ejemplo, si sumásemos la cantidad, ni siquiera te hablo de diputados, 3 senadores nacionales por Jujuy, más 3 por Salta, más 3 por Catamarca, más 3 por Tucumán, más 3 por Santiago del Estero, lo que la región noroeste, imagínate el potencial que eso tiene. Entonces yo creo que esas son las cosas, pero a mí me deja el sabor amargo, debo confesártelo, que para mí este fallo forma parte de una puja de poder por quién puede ser el tercer camarista electoral, en una Cámara que en realidad es una Cámara que tiene trabajo cada 2 años, ¿no? Tiene trabajo por la elección. Claro. Yo sigo por federal por competencia electoral, porque el resto lo que tiene que hacer es actualizar el padrón electoral en los años no electorales. Se volvió una Cámara que en los últimos tiempos estuvo muy en la picota porque fue muy refractaria a los cambios electorales. No importa si la boleta única electrónica es lo mejor o no. Podría también aplicarse la boleta australiana, que es la que elimina la dicha Cámara, pero por lo menos que esta Cámara encabece una discusión sobre la reforma y la modernización del sistema electoral y no ser como el sector más conservador en este sentido, ¿no? Eso es por una parte. Después también la Cámara de Paz pretende tener el control total de las elecciones que hoy tiene la Dirección Nacional Electoral, que es un organismo técnico que ha funcionado desde los 83 por acá, en distintos gobiernos constitucionales que hubo, de una forma muy buena. Yo te lo puedo decir, que fue 15 años que fue con competencia electoral. Y la verdad que la Dirección Nacional Electoral nunca tuvo nada que decir al respecto, al contrario. Entonces, están todas esas pujas que en definitiva son cuestiones de poder que poco tienen que ver en lo que vos bien calificás como ciudadano común que está preocupado por otras cosas que lo afligen en la vida diaria. Y que sus legisladores de cualquier provincia que sea, que lleven soluciones para sus provincias, no si es que a Buenos Aires le va a convertirse en megalópolis, que de alguna manera va a ser gran árbitro de la política argentina. Porque imagínate que si una sola provincia tiene 90 diputados nacionales, ¿qué le queda resto? Obviamente. Doctor Abel Cornejo, como siempre, un placer charlar de estos temas tan profundos, tan importantes. Gracias por tu aporte, gracias por estar siempre acompañándonos y a la audiencia del programa en estos temas, ¿no? Te quiero comprometer públicamente ya te tiro, doctor. Ya le doy tarea, doctor, su señoría. A ver, ¿escuchaste lo que dijo José Manuel de la Sota? Que se postula como candidato a presidente de la transición al estilo de Adolfo Suárez y el Pacto de la Moncloa. Te lo dejo para que lo vayas pensando y en un programa que viene le vuelvo a tomar la lección, doctor. Me gustaría tu mirada. Vos sos un periodista muy inteligente, sos un periodista travieso, vos sabés, yo alguna vez te lo nombré a Suárez, yo creo que ha sido uno de los grandes políticos del siglo XX. Sí, señor, por eso le digo, alguna vez le hemos charlado a me encantaba lo próximo ese tema. Por supuesto que sí. Es una de las claves para el futuro argentino ahí. Por supuesto que sí. Te lo dejo y en los próximos días te estamos llamando de nuevo, doctor. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Abel. Gracias como siempre. Un placer. Adiós, hasta luego.